ahora guardará, y mi Padre le amará, y vendremos, fíjense ahí, vendremos. ¿Quiénes son vendremos? A Él y haremos. ¿Quiénes son haremos? A veces hay gente que dice, no, es que la Trinidad no es válida, no existe la Trinidad, hay un solo Dios y se basan en algunos pasajes, pero hay otros pasajes que no necesariamente tiene que decir Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí lo podemos ver, haremos y vendremos. Si está hablando en plural, está hablando más de una persona. Amén. Bien, el credo de la Iglesia Católica dice así, se los voy a leer, no para que se lo aprenda, pero se lo voy a leer. Dice, creo en Dios, y ponga atención porque son el credo de la Iglesia Católica y el credo que se formuló en el año 303 en Nicea. Hay una pequeña diferencia, pero el credo de la Iglesia Católica dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Los que oyen Radio Aleluya más o menos se lo saben. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bien, hay una pequeña diferencia entre el credo que se formuló por los padres de la Iglesia en Nicea. El credo de Nicea dice, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. El otro decía nada más creo en Dios. Este dice en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo. En la otra nada más dice creo en Jesucristo. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, quien fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo. En la otra nada más dice creo en el Espíritu Santo y se acabó. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia Santa, Católica y Apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hay una gran diferencia, aparentemente no, pero sí hay una gran diferencia. Esta última habla de la Trinidad. Creo en Dios Padre como Dios Creador, Todopoderoso. Creo en un solo Jesucristo, Hijo de Dios, y creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Espíritu Santo. Bien, creo en Dios, pero la pregunta fundamental es, ¿a qué tipo de Dios es el que usted cree? ¿A quién estamos creyendo? ¿Quién es ese Dios a quien usted cree? ¿Usted cree en un Dios que lo leyó en la Biblia o lo leyó en un libro? ¿Usted cree en un Dios a que los pastores y los maestros nos han enseñado a través de los años? ¿O usted cree en un Dios personal que es real? Porque hay una gran diferencia entre creer a alguien que nos han contado, que dicen que fue Dios, que dicen que creó el cielo, que dicen que hace maravillas, que dicen que hace milagros, a decir yo creo en un Dios que hace milagros porque yo soy un milagro. Es una gran diferencia. Decir yo creo en Dios porque Él me salvó, yo creo en Dios porque Él me hizo, yo creo en Dios porque yo siento que Él es real y lo he concebido en mi vida y lo siento en mi ser, por eso yo creo en Dios. No es un Dios que me contaron, no es un Dios que alguien me platica, no es un Dios hecho de la imaginación. Nuestro Dios al quien usted y yo servimos, creo, es un Dios real.
El problema es que tenemos que definir. El credo dice: creo en Dios, creo en Jesucristo y creo en el Espíritu Santo. ¿Usted cree en los tres? Bien, como les digo, el tema es muy extenso, así es de que tengo que dividir de uno por uno, después tratar de juntarlos y que Dios me ayude, ¿verdad? Según los historiadores, los antropólogos y los estudiosos, cuentan que los primitivos comenzaron a adorar a todo lo que a todo ser creado, a todo lo que ellos creían que era Dios. Y por eso dentro de nuestro ser siempre ha existido un espacio que solamente Dios lo puede llenar. Siempre ha existido un espacio, aunque una gente no conozca de Dios, siempre Él sabe dentro de sí que hay un ser supremo. Aún los ateos, por muy ateo que sea, saben que hay un Dios. No pueden negarlo, no pueden decir con palabras o con hechos, no se puede negar que no haya un Dios. Dios existe, Dios es real. Pero para eso tenemos que entender y dentro de nosotros mismos, vuelvo a repetir, hay algo, hay un ser, o dentro de nosotros sabemos que hay alguien mayor que nosotros, alguien a quien adorar. Por eso los primitivos empezaban adorando al sol. Decían, el sol es mayor que nosotros, la luna, la lluvia, las estrellas. Empezaron a adorar a todo lo que ellos creían que podría ser Dios. Y quizás podremos decir, bueno, pues estaban mal. Pues sí, porque no había alguien que les hubiera dicho, no, ese no es Dios. El Dios verdadero es el que hizo la creación, no lo creado. Pero gracias a Dios, que a nosotros sí se nos ha dicho cómo se llama. Se llama Jehová de los ejércitos. Amén, al Dios que servimos. Después, con el paso del tiempo, la gente empezó a ponerle nombres a Dios. Con el tiempo, así es como aparece Baal en el Medio Oriente, Zeus en Grecia y en Roma. Y después empezaron a dividir cada deidad con su poder. Por ejemplo, al Dios del amor, ¿cómo le llaman? Cupido. Al Dios de la belleza, Venus. Al Dios de la guerra, Marte. Al Dios de la venganza, Némesis, etcétera, ¿verdad? Entonces, conocemos a muchos dioses y de ahí tenemos a San Francisco de Asís y ya vienen todos los nombres que podemos adorar o hacerlos creyendo que era Dios. El hombre siempre quiso adorar algo. El hombre siempre ha intentado adorar algo porque sabe que hay un ser supremo. Y en algunos momentos ha visto personas, según los testimonios que hemos podido escuchar, personas que nunca se les habló de Dios, pero que en el determinado momento, en la prueba más difícil, se han arrodillado y han dicho, si realmente existe un Dios. ¿Por qué dicen esa palabra? Porque dentro de su ser saben que hay un Dios. Así es de que nadie está exento de decir, es que a mí nadie me habló de Dios. Dentro de tu ser, Dios puso una conciencia para decirte que hay un Dios a quien alabar, que existe un Dios a quien tú debes de adorar. Entonces, por eso aquella persona se hinca y dice, si realmente existe un Dios, si realmente Dios, tú eres real, por favor, muéstrate a mí y hazme esto. Y hazme el otro, y hazme para acá. Y Dios, como es un Dios real al que nosotros servimos, Él se muestra y le dice, yo soy real y te contesto la petición. Yo creo que si nos podríamos preguntar aquí, ¿a cuántos de ustedes Dios ha contestado alguna petición? No, todos. ¿O habrá alguno que Dios no le haya contestado ninguna petición? ¿Por qué razón? Porque servimos a un Dios verdadero. Es un Dios real. Bien. Durante muchos siglos la gente no entendió o no conoció cómo se llamaba ese Dios. ¿Por qué razón? Porque mire, Adán y Eva, en la Biblia cuando empezamos a hablar de la historia acerca de Adán y Eva, nunca vimos a Adán y Eva diciendo, Dios, ¿dónde estás? O clamando a Dios Padre o Jehová de los ejércitos. En ningún momento. ¿Por qué razón? Porque Dios venía y platicaba con ellos. No había razón de orar. Dios siempre estaba con ellos, hablando con ellos, platicando con ellos, hasta que hubo una separación. Y lo más triste de esto es que la Biblia nos dice ahí en Génesis, nomás apunte la cita, Génesis 4:26, nos dice que hasta que no nació Enós,
En otras palabras, también dice ahí que pasaron 130 años desde que Adán y Eva fueron sacados del Edén. Pasaron 130 años cuando el pueblo empezó a clamar a Dios. 130 años vivir sin la presencia de Dios. Y a los hermanos del discipulado siempre les digo y esta frase: nunca nos acostumbremos a vivir lejos de Dios. No es bueno acostumbrarnos a vivir lejos de Dios. Pero estas personas pasaron 130 años fuera sin orar a Dios, hasta que empezaron a clamar a Dios y empieza o aparece la palabra tetragramatron, algo así. Tetragramatron. ¿Y qué es eso, hermano? Pues no sé, pero se oye bonito. Esta palabra tetragramatron es el nombre que se le dio a Jehová y es la YHWH. No tiene nombre, no se puede decir, no hay cómo decirlo. Ellos usaron esta palabra porque el nombre de Dios era y es tan santo para los judíos que cuando querían mencionar el nombre de Dios, no podrían. Porque es un Dios santo, es un Dios que tiene toda la santidad. Él es santo en sí, en todas las palabras, en toda la función de la palabra. Así es de que cuando querían hablar a Dios, se mordían un poquito la lengua y salía eso, ¿verdad? Pero mire qué bueno es Dios. Dios conocía y sabía que le estaban hablando a él. Dios conoce cuando tú le estás hablando a él, no importa cómo lo hagas. No importa cómo sea la palabra que utilices, Dios, Jehová, Jesucristo, Creador, o nomás digas, si hay alguien allá arriba que me puede escuchar, Dios sabe que estás hablando con él. Así es de que a estas 4 vocales, o a estas 4 letras le insertaron las vocales de Adonai y apareció el nombre de Yahweh, que nosotros pronunciamos Yahvé, que significa Jehová. Y esta palabra significa ser o estar, o significa el gran yo soy. Y cuando Dios se presenta a Moisés, es lo que le dice. ¿Se acuerdan de la historia de Moisés cuando Moisés vio la zarza y dijo, ¿qué está pasando ahí en el cerro? Voy a ir a investigar. Y llega Moisés y oye una palabra que le dice, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Y él dice, bueno, ¿y quién eres? Y Dios le dice, yo soy. ¿Cómo es que Moisés entendió el nombre de Jehová con esas palabras? Yo soy. El gran yo soy te envía. Bueno, y si voy a la gente de allá y les digo ¿qué les digo? ¿Quién me envía? Y vuelvo a oír la voz que le dice, diles, el gran yo soy te envía. El gran yo soy, ¿por qué razón? Porque es un Dios siempre presente. Él les está diciendo, yo siempre he estado presente con el pueblo, yo sé lo que han sufrido, yo sé lo que han vivido, yo sé lo que aman, los problemas que han pasado, yo estoy con vosotros, yo estoy ahí, yo soy el que soy. Él no dijo, mira, diles que, ¿cómo les diré? A lo mejor probablemente pueda ser que sea yo, ¿verdad? No, él no dijo, mira, quizás sí sea yo. Él afirma, el gran yo soy está aquí. ¿Cómo le llamamos nosotros al gran yo soy? Jehová. Él es el Dios siempre presente. Y Moisés creyó a esa palabra. Él no dudó. Si el gran yo soy me envía es porque es el gran yo soy. Tengo que creerle. De la misma forma podemos ver acerca de Abraham y los héroes de la fe. Ellos no dudaron cuando Dios les habló y les dijo que hicieran algo por él. Es que ellos eran profetas, hermano, nosotros a veces le batallamos. Dios nos dice, haz algo y pedimos señal, ¿verdad? Como Gedeón. A ver, Señor, si realmente voy a ser, me habló el pastor que predicara, pero ¿a poco sí voy a ser yo? A ver, que llueva, y llovió. Ahora que
Pero ¿por qué siempre podemos esa duda? ¿Verdad? Que no, es que Dios me confirme que soy yo. Hermano, ¿quiere ser el presidente de los varones nacional? No, hermano, es que... Y luego nos rebajamos, ¿verdad? Es que soy bien ignorante y que no sirvo para nada. Luego todo lo que el diablo nos echa, nos ha tenido en la cabeza siempre sale a flote. No, es que no sirvo para nada. ¿Yo cómo voy a ser el presidente? Y luego el presidente, si acaso el vocal, no, y el vocal también no, porque no, pastor, no puedo. Pues Dios está mandando. Dios no busca a gente intelectual. No digo que porque alguien sea intelectual, decir, Dios no me va a usar, no. Dios lo que está buscando es obediencia, punto. No busca ni al más guapo, ni al más bonito, ni al mejor peinado, ni al que no tiene pelo, al que tiene pelo. Dios da la orden y uno nada más dice, obedezco o no obedezco. Sencillamente. O porque ya le creció la barba. Bien, ese es el Dios. Creemos en un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Amén. Hay dos fuentes que nacieron en el siglo IV y en el siglo II. Uno es el arrianismo. Y alguien me dijo, hermano, esos son los que andan arriba de un caballo. No, esos son arre, ¿verdad? Arrianismo porque el sacerdote aquel se apellidaba Arrio. Bien, este hombre era de Alejandría y él negaba la divinidad de Jesús. El movimiento fue conocido como arrianismo y enseñaba que Jesús en el principio fue creado por el Padre y que después Jesús se convirtió en un agente libre y vino al universo y aquí padeció. Se acabó. El gnosticismo enseña que Jesús no había venido en cuerpo físico. Ellos enseñaban que el Jesús histórico fue solamente un hombre, pero que este hombre fue poseído por el Cristo del cielo. Ya cuando se menciona la palabra poseído, ya me suena un poco medio diabólico. Que fue poseído por el Cristo del cielo y de esa forma se convirtió en la persona más iluminada. El Cristo del cielo anduvo metido en un hombre y antes de que lo crucificaran, el Cristo del cielo se fue. Así es de que el que murió fue el hombre de la tierra, no el Cristo. Negociar con la divinidad de Jesús es negociar toda la fe cristiana. Satanás conoce y sabe bien esto, por eso incluso hoy en día hay movimientos, hay sectas, hay religiones que no creen que Jesucristo sea el Hijo de Dios, que no creen que Jesucristo haya venido y que haya sido Dios mismo encarnado en Jesucristo. Pero si Dios no se hizo hombre, su muerte no sirve. Si Él no se hizo igual que yo, no sirve su muerte. Tenía que cumplir con los requisitos. Y el requisito es que una persona muriera, una persona sin pecado, muriera por todos los pecadores. Tenía que ser una persona. Tenía que morir esa persona, tenía que hacerse Dios y al rato vamos a hablar un poco de eso, quizás no me está entendiendo en este punto, pero ahorita vamos para allá un poco. Solamente tengo que estar estableciendo Dios Padre, estoy hablando de Dios Jesucristo, porque también Él es creador del cielo y de la tierra, como nos dicen algunos de los versículos que más adelante vamos a ver. Jesucristo es Dios, no es una persona nada más, Jesucristo es Dios. Bien, creo en Dios Espíritu Santo. Muy poco se menciona acerca del Espíritu Santo, porque apoyados por el credo de la Iglesia Católica, nada más dice, creo en el Espíritu Santo y se acabó. De ahí para allá no se menciona más. Creo en Jesucristo, creo en Dios, se menciona algunas cosas, creo en Jesucristo, se mencionan algunas cosas, pero cuando dice creo en Dios, llega a ese punto y se acabó, no hay más. A Dios podemos conocerlo, a Jesús podemos amarlo, y al Espíritu Santo. Incluso muchas veces nosotros mismos, cuando oramos, no oramos en el Espíritu Santo.
Pedimos nuestra oración al Padre. Padre, te pido por esto, te doy gracias por esto, pero en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya metí a los dos. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Dónde lo dejamos? Que es el que Jesucristo dijo, me es necesario que yo me vaya para que Él venga y esté con ustedes. Así es de que tenemos que darle también la misma importancia que le damos al Padre, la misma importancia que le damos a Jesucristo, también tenemos que darle la misma importancia al Espíritu Santo, porque incluso Él es el que trabaja dentro de nosotros, porque incluso Él es el que nos menciona y nos dice en qué estamos mal, porque incluso la palabra de Dios dice, Él les va a decir donde esté mal. Él les va a redarguir de pecado, Él les va a enseñar todas estas cosas. Si hay alguien que venga con una doctrina falsa, el Espíritu Santo es el que te va a decir que están mal y no te vas a dejar engañar. Pero nos hemos olvidado un poco del Espíritu Santo, creemos que solamente hay que hablar en lenguas y se acabó. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios y es una persona. En Josué capítulo 2, versículo 11, nos habla acerca de Dios Padre. Dice que la gente de ese lugar tenían miedo y decían, bueno, creemos porque ha entrado un temor en nosotros cuando Josué iba a conquistar Jericó. Dice, creemos que porque ha entrado un temor fuerte dentro de nosotros y sabemos, dijo aquella mujer, que Dios es Dios arriba y Dios abajo. Y a veces nuestras oraciones las hacemos como, Dios, tú que estás allá arriba. Dios está con nosotros. Dios está abajo. Dios está a un lado mío. Él prometió que no nos iba a dejar. Él prometió, dijo que yo estaré con vosotros todos los días. Así es de que Dios está con nosotros. No ore a Dios pensando que Dios está muy lejos. Dios es hijo. Y en Mateo capítulo 1, versículo 23 podemos ver y hablar de la concepción de Dios. Dios es Espíritu Santo. Hechos capítulo 3, versículos 5, 3 y 4. ¿Se acuerdan de aquel pasaje donde dice Ananías y Zafira llegan? Y llega primero Ananías y le dice a Pedro, hemos vendido en tanto y usted sabe la historia. ¿Y qué le dice el apóstol Pedro? ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? Y luego después al último dice, porque mentiste a Dios. Dando a entender que el Espíritu Santo es Dios. No hay una separación. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una persona. Aunque muchas sectas y muchas denominaciones, unos han dicho que no, que es solamente la fuerza de Dios. Otros dicen, no, es solamente un viento. El Espíritu Santo es una persona. Y una vez hablé con una de esas personas y me dijo, mira Josué, si me muestras en la Biblia que diga el Espíritu Santo es una persona, yo te creo. Pero que lo diga es una persona. A veces hace falta tanta ignorancia, ¿verdad? Le dije, bueno, ¿para ti qué es una persona para empezar? Oh, me dijo, una persona es aquella que tiene cabeza, manos, pies, ojos, oídos, y me empezó a describir todo. Digo, ok. Le digo, entonces si te muestro un monumento, ¿esa es una persona? No, ¿por qué no? Tiene manos, tiene pies, tiene cabeza, tiene ojos, tiene todo lo que tú me has dicho lo tiene. ¿Es una persona entonces el monumento ese? Una persona es todo lo que tiene personalidad. Porque hay personas que por algún accidente no tienen una mano y ya por eso dejan de ser personas. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es una persona y le dije, mira, te voy a hacer una comparación. Vamos a poner a la persona del Espíritu Santo, vamos a poner el viento y vamos a poner la fuerza. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Quién de estos tres tiene mente? ¿El viento tiene mente? ¿La fuerza tiene mente? ¿Una persona tiene mente? Sí, el Espíritu Santo tiene mente. Califica. En el aspecto emocional, ¿el viento se ríe y llora? No. ¿La fuerza se ríe y llora? No. ¿Una persona se ríe y llora? Sí, el Espíritu Santo se ríe y llora.
¿Tiene voluntad propia? ¿El viento tiene voluntad propia? No. ¿La fuerza tiene voluntad propia? No. ¿Una persona tiene voluntad propia? Sí. Entonces, el Espíritu Santo al que yo creo tiene voluntad propia, entonces es una persona. No me puedes decir que el Espíritu Santo no es una persona, aunque la palabra persona no aparezca en la Biblia, pero te está diciendo, hay que tener un poquito de inteligencia para entender, o no hay que tener ni mucha inteligencia para entender qué es una persona. Amén. Y podríamos seguir viendo muchas diferencias. El Espíritu Santo se le puede contradecir, se le puede hacer enojar. ¿A una persona se le puede hacer enojar? Fácil, ¿verdad? Nomás que den las 12:15 y empezamos, ¿verdad? ¿Y es una persona usted? Sí. ¿Y se enoja? Dígalo, pues acabo, para que si lo sabe Dios que lo sepa el mundo, ¿verdad? Pues también nos enojamos. El Espíritu Santo también se enoja. ¿Y por qué se enoja? Pues porque es una persona. Todo esto se aplica a una persona. Entonces el Espíritu Santo es una persona. Pero aquí hay un punto muy importante. ¿Cómo es que hay tres o hay uno y empiezan la confusión? ¿Y cómo es que Dios se hizo hombre? ¿O por qué? Si la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y seguir vivo. ¿Y por qué? Si entonces aquella gente miró a Jesucristo, siguió vivo, ¿cuál fue el motivo? ¿Por qué razón? Aquí entra una palabra muy hermosa, que es la encarnación. El Cristo encarnado es la respuesta divina a la pregunta, ¿quién es Dios? Jesucristo vino a revelarnos el amor de Dios. Él no vino a decirnos la justicia de Dios o a otras cosas acerca de Dios. Él vino a mostrar el amor de Dios, porque la gente tenía un concepto, y aún hoy en día mucha gente tiene un concepto de que Dios es un Dios enojado, que está sentado a la diestra, que está sentado en su trono, con los brazos cruzados, con una cara de limón, amargado y enojado, y por eso hay que ir a rezarle a la mamá a ver si nos ayuda para que vaya y le diga y lo contente, o a otros más, porque ir directamente a Dios, pues como que no. Si Dios lo que siempre ha querido es tener una comunión con los hijos, con nosotros, ¿cómo es posible? Si usted desea, si usted como padre desea una relación con su hijo, pues cuando él se acerca, que lo vea sonriente, ¿verdad? La mayoría de las veces, porque a veces lo va a ver enojado. Y el niño ya va a saber por qué también. ¿Sí? Pero si usted, yo creo que el mayor motivo de un padre es que sus hijos le tengan confianza. Nada que vaya con el vecino y le diga, oye, ve, dile a mi papá que si me presta, o que si me da $10, ¿verdad? Porque necesito para comprar unos libros en la escuela. ¿Se imagina que hicieran eso nuestros hijos? ¿Usted se sentiría, eso así debe ser? No. Entonces la mentalidad de la gente en aquel tiempo y aún hoy en día es, Dios es un Dios de ira, es un Dios enojado, es un Dios que no te le puedes acercar porque Él es santo, y apenas siendo santo podemos acercarnos a Él, y no podemos de otra manera. Dios siempre ha estado y ha amado la comunicación con sus hijos. Por eso cuando Adán y Eva, Él descendía y bajaba a hablar con ellos. Y todo el tiempo estaba ahí con ellos. Porque es lo que a Dios le gusta. Entonces, la encarnación es eso. Jesucristo vino a mostrarnos lo que es el amor de Dios. Aunque Dios se reveló en el Antiguo Testamento de diferentes formas, nunca antes lo había hecho de esta forma tan personal. La encarnación de Jesús hizo posible que Dios y los hombres lo pudiéramos ver. Había un deseo en cada judío de ver a Dios cara a cara. Y lo podemos ver cuando Moisés le dice, Señor, te quiero ver. Muéstrame cómo eres. Quiero verte cara a cara. Ese es el deseo era el deseo de todo judío, y el de nosotros también. Ver a Dios cara a cara. Pero no se podía. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Dios? No puedes verme cara a cara porque no hay persona que me vea y muera.
Lo único que vas a hacer, vas a ver son mis